día lunes, ¿sí? Sí, el día lunes, ¿no? Sobre las funciones del inspector, ¿no? Que tiene esta directiva que pertenece pues al gobierno regional de Piura, ¿no? Acá, aquí nos quedamos, ¿no? La supervisión pues tiene un plazo de 3 días, ¿no? Debe revisar y dar conformidad al informe mensual de residente de obra, sin perjuicio de presentar mensualmente su propio informe con la misma extensión temática que el presentado por este último, incorporando cualquier otro aspecto que sea relevante para fines del proceso de control. Esta acción es indispensable debido a que se sustenta su pago mensual por planilla u honorarios profesionales. Vean acá, ¿no? Vean lo que informa, lo que establece la directiva del gobierno regional de Piura, ¿no? Comentario antes de dar un pequeño de entrar a fondo a esto de acá. Yo trabajaba en obras por ADE trabajaba en 2016, 2015, ¿no? 2015 trabajaba yo en obras por ADE, ¿ya? Y pues es cierto lo que mencionan acá, ¿no? A veces la residencia, lo que no es parte, enviaba pues los informes mensuales a la supervisión, ¿no? Al inspector, siendo más exacto, para que éste pues revise, ¿cierto? Y diga que apruebe el informe mensual de residencia, ¿no? Pero por, bueno, N motivos, ¿no? Se mandaba un informe mensual, se mandaba 2 informes, 3 informes de meses consecutivos, ¿no? Y la inspección no comunicaba nada, ¿no? No llegaba a nosotros, a la residencia, ¿no? Nuestro cargo, donde se aprueba el informe mensual de residente del mes 1, del mes 2, del mes 3, ejemplo. Ahora acá en el gobierno regional de Piura, pues indica el plazo que tiene la oficina de supervisión, los inspectores, ¿no? Para que ellos revisen y den la conformidad, ¿no? Y acá la palabrita es conformidad de informe mensual. Acá utilizan la palabra conformidad. Yo cuando trabajaba hasta el año 2016 en obras por ADE, la palabra que usaron era aprobación. Se aprueba el informe mensual. Pero acá vemos que dicen que tiene que dar conformidad. Bueno, si acá dice que es conformidad al informe mensual, yo le coloco, se da conformidad al informe mensual, si soy la supervisión. Pero vuelvo a indicar, ¿no? En ese entonces, 2016-2015, lo que daba a los inspectores era aprobación, ¿no? Y no tenían ellos un plazo para revisar y dar esa aprobación de informe mensual. Acá ya el gobierno regional de Piura se ha puesto las pilas, ¿no? Y ya da un plazo de 3 días, ¿no? 3 días calendarios, para que revisen y aprueben. ¿Qué más menciona? Sin perjuicio de presentar mensualmente su propio, ¿no? Y muy independiente que la supervisión, los inspectores, claro está, ellos también presenten los informes mensuales, ¿no? Con la misma extensión temática que el presentado por ese, que puede ser el mismo, ¿no? Igual, puedes copiar con su mismo formato de residente, es lo que te indica acá, ¿no? Que la inspección no se haga problemas, con la misma temática, lo mismo presentado por residente, lo puedes presentar. Es lo que te dice, ¿no? Por este último. Incorporando cualquier otro aspecto que sea relevante para fines del proceso de control, ¿no? Y claro está que ellos también pueden incorporar otros puntos, ¿no? Otros aspectos, ¿no? Otras conclusiones que consideren ellos necesarios, ¿no? A fin de mejorar el informe mensual. Esta acción es indispensable debido a que sustenta su pago mensual por planilla u honorarios profesionales. Aquí un comentario. Bueno, yo de 2016 hacia adelante ya me dediqué a puras obras por contrata, pero tuve la oportunidad el año pasado, un tiempo corto, para una entidad pública, ser inspector, ¿no? Y me pasaron 2 obras por AD, ¿no? Y lo que veo acá me hace acordar lo que me contó la asistente administrativa, ¿no? Que venía apresurada
entregándome los informes mensuales, ¿no?, de 3 meses. ¿Qué habrá pasado con el anterior inspector? Desconozco, para que yo revisara. Bueno, lo que está desde mi fecha hacia adelante lo voy a revisar, pero algo que me llamaba mucho la atención es que la asistente administrativa con el técnico venían cada día, ¿no? Ejemplo, el lunes venían, el ingeniero lo revisó, ya lo voy a revisar en la tarde. El martes también venían, ¿no? El martes en la mañana venían, el martes en la tarde también venían. El miércoles igual, ¿no? A primera hora, preguntándome por el informe mensual. Y ahí me entró la duda, ¿no? ¿Por qué tanta insistencia en aprobar los informes mensuales, no? Seguramente algo está mal ahí, ¿no? Y quieren que yo la apruebe. Dije, no lo voy a tomar mi tiempo en revisar ese informe mensual, ¿no? Y pues voy a campo, ¿no?, con mi listado de partidas que han presentado en el informe mensual, verifico las partidas uno por uno, ¿no? Me tomo mi tiempo, pero está porque ya me entró el bichito de la curiosidad, ¿no? De por qué era tanta insistencia por parte de la residencia en que aprobara su informe mensual, ¿no? Y chequeo partida por partida, ¿no?, el personal que ha trabajado, dónde está, muy bien, ¿cierto? Los cuadernos de obras, ¿no?, materiales, ingreso salida. La cuestión que me había demorado ahí una semana y media, ellos estaban ahí, que me insistían, y luego de aprobar el informe mensual, les digo a ellos, bueno, ¿y por qué tanta la insistencia? Y me dicen que su pago estaba supeditado a la aprobación del inspector, su informe mensual. Y yo me sorprendí. Ah, muy interesante, dije, ¿no? Ahora que estoy volviendo otra vez a Obras por AD, me entero sobre esto, ¿no? Sobre la iniciativa que estaba tomando la municipalidad, de que ahora para la aprobación, bueno, la conformidad del informe mensual, ¿no?, se enlaza al pago de la residencia, así como acá el parte de la inspección, ¿no? Y esto también me hace acordar cuando trabajaba tiempo atrás, cuando la residencia, porque uno también fue inspector en sus tiempos, y como residente, no presenta mensuales, ¿no? La residencia tras en el informe mensual número 1, se atrasaba en el informe mensual número 2, número 3, ¿no? Y aún así seguían pasando las planillas, ¿no? Y a veces causaba preocupación porque uno es parte de la obra, ¿no? En este caso es la inspección de obra, ¿no? Y tiene que tener pues los metrados también sincerados, ¿no? Solo que en este caso serían metrados sincerados por parte del inspector, ¿cierto? Y pues uno comunicaba a su jefe superior, ¿no? Pero ya la residencia no respondía, ¿no? Se le mandaba documentos, hablaba, evidencias, pero aún así no respondía. Bueno, entonces la residencia era nueva, porque la anterior residencia creo que estaba muy desordenado, no logró consolidar toda la información, y pues la gente que entró, el nuevo residente, sus nuevos asistentes, ¿no?, se estaban poniendo todo el día y era comprensible, ¿no?, la demora. Pero tenían que, aunque sea, presentar un informe mensual, ¿no? Y nadie controlaba eso, pues, ¿no? Se escapaba de las manos, ¿no? No sabíamos cómo agarrar al residente nuevo para decir, preséntame lo que sea un informe mensual o preséntame el situacional, ¿no? Pero no. Veo ahora acá que las directivas se están poniendo las pilas y muy bien, dicen, ¿no? Y así uno lo entiende. No me hago problemas, tu planilla, tu pago, no está, ¿no? Seco. Así lo menciona. Bueno, es una medida, ¿no?, que está optando. Creo que ahora ya van 2 entidades públicas, uno donde estaba trabajando el año pasado, y ahora veo acá también, ¿no?, que lo están implementando. Entonces puedo pensar ya que las demás entidades públicas están trabajando de esa forma, porque seguramente algunos que ya han trabajado años pasados, los informes mensuales pues no estaban supeditados a algo, no le podíamos decir presenta, 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 y no lo presentaban. Ahora sí, con el pago está enlazado, ¿no? Si no presentas, muy bien, no hay planillas. Porque uno cuando es inspector
¿verdad? Le presentan la planilla del mes y le tienen que colocar su visto bueno. Ahí está. Algo muy interesante, ¿no? Ahora todas las entidades lo están trabajando. Bueno, puedo decir, ¿no? No puedo asegurar, ¿no? Veo que la mayoría de entidades están trabajando de esa forma, ¿no? Habría que ver cómo están las demás, ¿no? Bueno, ya cada uno que trabaja en su entidad pública sabe cómo lo maneja. 6.24, ¿no? Sobre el cuaderno de obra. Toda obra contará obligatoriamente con un cuaderno de obra legalizado por notario público o juez de paz, donde, disculpen, o juez de paz donde no hubiera, debidamente foliado y sellado, en el cual debe anotarse y registrarse bajo responsabilidad del o la residente de obra y también del inspector o supervisor según sea el caso, ¿no? Todas las ocurrencias o incidencias relacionadas a la obra, en particular calidad y plazos, esto es relacionado de las distintas partidas en ejecución en los frentes de trabajo, de los cuales, entre otras, se pueden considerar las siguientes, ¿no? ¿Qué se va a colocar, pues, en el plano de obra, ¿no? ¿Qué indica la directiva? Dice que van a colocar el acta de entrega de terreno. Bueno, ¿no? En obras por AD existe el acta de entrega de terreno, ¿no? Aquí está. Se suscribirá un acta y lo colocará en el plano de obra, ¿no? De obra con el lugar y o terreno de ejecución de trabajos de la obra. La compatibilidad. Se mencionó en esta directiva que antes de iniciar la obra, ¿cierto? Hay un tiempo de 15 o 30 días donde se pueden revisar toda la información y también van a hablar de intervención. Cuando ya tienen toda la información, pues hacen el asiento sobre esa compatibilidad del expediente técnico. ¿Qué más? Dice, ¿no? Con el lugar y o terreno de ejecución de trabajos de la obra. ¿Listo? La fecha de inicio y término de los trabajos en obra y plazo de ejecución vigente, ¿no? ¿Cuándo va a iniciar la obra? La obra inició, bueno, al siguiente día, que es lo más común, ¿cierto? De la entrega de terreno, aunque algunos también lo hacen, ¿no? El entrega de terreno y al mismo día el acta de inicio de obra. Otros hacen entrega de terreno y al día siguiente el acta de inicio de obra. Habría que revisar, ¿no?, más a fondo esta directiva donde establezca los plazos para inicio de obra, ¿no? ¿Cuáles son los plazos o procedimientos? Eso habría que revisar más a fondo la directiva. Pero lo que se ha visto es que lo hacen el mismo día de la entrega de terreno, o si no, otros lo hacen el día siguiente, ¿no? Muy bien. Inicio, ¿no?, de obra y el término de obra, ¿no?, los trabajos programados, ¿no? ¿Cuándo debe culminar? Si inicia el día 8 de febrero, pues de acá, no sé, digamos el 8 de diciembre de 2003. También debe anotar el plazo de ejecución de obra, ¿no? El plazo programado de obra. ¿No? Las ocurrencias, situaciones y ser bastante, ¿no? Esto parece bastante, ¿no? Ocurrencias, situaciones y las famosas consultas, ¿no? Es lo que aparece bastante. ¿Qué más menciona? En el cono de obras por AD, ¿no?, se colocan los avances diarios, ¿no? Quiere decir, hoy, 8 de febrero de 2023, ¿qué he hecho? He hecho, por ejemplo, la partida cartel de obra. Coloco, ¿no?, 0102 o 0101, cartel de obra 360 por 240, tal, unidad de medida y la cantidad por letrado. Voy a colocar diario los avances. El metrado ejecutado y el acumulado mensual de obra. Y al finalizar el mes, ¿no?, voy a hacer, ¿no?, un acumulado, ¿no?, de todas las partidas que he avanzado desde el día 1 del mes, ¿no?, o desde el primer día hábil del mes hasta el último día. Hago mi resumen de partidas, ¿no?, y hago el acumulativo.
Y en el asiento del mes, ¿no?, coloco ahí todas las partidas desarrolladas, ¿no?, en ese periodo con el metrado acumulado. Eso es lo que se va a hacer. ¿Qué más dice? Las autorizaciones de trazo de obra parciales y o totales, ¿no? Claro está que, si bien es cierto, la residencia, ¿no?, debe cumplir con las exigencias, ¿no?, y los controles que pide el expediente técnico, pero también necesita de permisos, autorizaciones por parte de la inspección, ¿no? Y la inspección tiene que autorizar, ¿no? Tiene que estar en campo, claro está, ver lo que se ha hecho y decir, ok, yo autorizo esa partida o ese trabajo, ¿no? En este caso de los trazos de obra, ¿qué más menciona? Absolución de consultas o situaciones ocurridas, un momento, en el plazo establecido bajo responsabilidad del supervisor o inspector de obra. Vemos acá responsabilidad, ¿no? Bueno, siempre hay responsabilidad por parte de la inspección en obras por ADE. La inspección, pues, tiene que dar, ¿no?, la respuesta, tiene que dar la absolución a la consulta, ¿no?, siempre y cuando esté dentro de sus facultades, ¿no? Porque acordemos, ¿quién es dueño del expediente técnico? No es el residente, no es el inspector. ¿Quién es dueño? El proyectista. Él es el dueño, y tuvo la concepción, la visión de que así se va a pintar, de así se va a construir. Él tuvo toda esa visión. Él es el amo y dueño del expediente. Y la entidad, bueno, por eso siempre digo que la inspección puede absorber las consultas siempre y cuando estén dentro de sus facultades, ¿no? Cuando ya sobrepase, muy bien, opinión del proyectista, ¿no? No va a ser también, porque ha ocurrido el caso, a veces cuando alguno empieza a leer o trabaja por primera vez en el sector público, ¿no?, y dice acá, absolución de consultas bajo responsabilidad del supervisor e inspector, ¿no? Y uno se asusta y dice, yo soy el inspector, yo sí o sí tengo que absorber la consulta, ¿no? Y le toca una consulta que no es de su especialidad. Y lo que hace es, bueno, él posiblemente, un ejemplo, ¿no?, tanta la preocupación que se le pasa, se le queda, ¿no?, y no lo tramita. Ahí ya hay un perjuicio, ¿no? Ahí ya hay responsabilidad por parte de la inspección, ¿no? Si bien es cierto, no es de su especialidad, ¿no?, entonces lo que tiene que hacer es enviar al proyectista, ¿no?, o que su jefe de método superior notifique al proyectista, ¿no?, o quien corresponda. Si el proyectista no dice nada, pues quien debe tomar la decisión es la entidad. Pero alguien tiene que tomar la decisión, o bien el proyectista o si no la entidad, ¿no?, o el área de estudios, ¿no?, que ellos cuentan también con especialistas, ¿no?, porque estudios es expedientes. Cuenta con un sanitario, con un electricista, con una arquitecta, ¿verdad? Cuentan con especialistas. Entonces, se puede enviar estudios, ¿no?, porque uno que no es de la especialidad, que no sabe de eso, ¿qué decisión va a tomar? Pues, ¿quién es esa persona para responder a algo que no es de su especialidad? Cuidado siempre con esto. ¿Qué más dice, no? Un momento. Las modificaciones, ampliaciones, deductivos, adicionales, debidamente autorizados y aprobados, ¿no? En el plano de obra también se colocan sobre esas modificaciones al expediente técnico, ¿no? Si hubieran ampliaciones de plazo, si hubieran ampliaciones presupuestales también, ¿no? Lo colocan en el plano de obra, ¿no? Un momento. Los avances mensuales, ¿no? Claro, eso les informó. Control del presupuesto analítico y gastos generales, ¿no? El presupuesto analítico, ¿no?, a nivel de costo directo, a nivel de costos indirectos. En este caso, los costos indirectos en obras por ADE vendrían a ser los gastos generales, ¿no? Residencia, ¿no?, asistentes, diarios, equipos,
útiles de oficina, ¿no? Todo lo que corresponda a los gastos generales de la residencia. ¿Qué más? Claro, está también los controles de calidad, ¿no? Maquinarias, equipos y materiales. Los controles diarios de ingreso y salida de maquinarias, equipos y materiales, ¿no? Todo es un control, todo se debe controlar. Las horas de trabajo, ¿no? Aquí ha empezado y aquí ha culminado. Con los famosos partes diarios, eso es correcto. Control de ingreso, salida y uso de combustibles y material explosivo de corresponder. Ya, ojo, de corresponder. No es que siempre va a usarse. Igual, eso de ahí también, ¿no? El tema es permisos. Cuando uses materiales explosivos, ¿no? Todo un trámite, todo un problema es. Siguiente. Atrasos y reducción del ritmo de trabajo de obra, ¿no? A veces la inspección se da cuenta de que ya no rinde como antes, ¿no? O no llega al avance programado. Entonces tiene que informar en dónde, en el cuaderno de obra, ¿no? Sobre esos atrasos, reducciones, ¿no? O cuál es la causa de ese atraso y reducción, ¿no? Y como en toda hora por ahí, abastecimientos, los requerimientos, ¿no? No salen en la fecha esperada. Replanteos, letrados, costos unitarios, presupuestos también se colocan en el cuaderno de obra de las partidas que se consideren necesarios para dejar ahí un antecedente, ¿no? Y comunicar. Problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos, como ya se indicó, ¿no? Un ejemplo típico en obras por AD son los requerimientos, ¿no? No salen. Algunos pasan a proceso, otros, ¿qué motivos ahora? No han salido. Problemas que vienen afectando el... ya, eso ya está. Constancias y o registros de visitas de los representantes de la entidad a obra, ¿no? A veces suelen aparecer, ¿no? O suelen surgir las visitas inopinadas, ¿cierto? También se tiene que dejar constancia en el cuaderno de obra sobre esas visitas que ya fueron programadas o también inopinadas. ¿Qué más? Hacer constar el estado real de trabajos y autorizaciones para recepción de obra, ¿no? También eso de ahí. Anotar observaciones formuladas por la comisión de recepción de obra y las pendientes por subsanar. Yo en la etapa final, pues, con esté ya designada la comisión de recepción de obra por sus integrantes y encuentren observaciones, ¿no? Pues bien se menciona acá, en cumplimiento con su directiva, en el cuaderno de obra se tiene que anotar, ¿no? Todas las observaciones formuladas por la comisión, ¿no? Para que levante, ¿no? Subsane esas observaciones. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué más dice? El cuaderno de obra legalizado y digitalizado debe ser firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor según corresponda y por el residente a fin de evitar su adulteración, ¿no? Acá un comentario. A ver, vamos a ver. Con ustedes mismos. Los que están en obras por AD, ¿están trabajando ustedes con el cuaderno de obra digital? Pregunto yo a ustedes, a los que están presentes. ¿Están ustedes trabajando en obras por AD con el cuaderno de obra digital? Vamos a ver algunos comentarios. No, ¿verdad? Sí. Me parece muy extraño. Donde sí estamos trabajando es en las obras por contrato, ¿cierto? Ahí sí, ¿ya? Pero acá me parece, bueno, así lo han colocado posiblemente, ¿no? No voy a asegurar nada tampoco. Cuaderno de obra legalizado, digitalizado, debe ser firmado en todas sus páginas. Bueno, igual en físico sí tiene que ser firmado residente, inspector o supervisor, quien corresponda, ¿no? A fin de evitar su adulteración. Las consultas que por su naturaleza no
requieren de la opinión del proyectista son absueltas por lo que se mencionó, ¿no? Las consultas que por su naturaleza no requieren de la opinión del proyectista son absueltas, ¿por quién? Por el inspector, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de sus facultades, ¿no? Y las que requieren de la opinión del proyectista, en opinión del inspector o supervisor, son elevados por estos a la entidad para absolver la consulta, ¿no? A través de la oficina competente. En este caso, Dirección de Estudios y Proyectos, ¿no? Lo que he mencionado. Si a usted le llega una consulta y no es de su competencia o su facultad, deriven, ¿no? Deriven, en este caso, al área de estudios, porque así lo menciona su directiva, es el encargado o es el área encargada de absolver, pues, esas consultas, ¿no? Porque ellos cuentan con los profesionales. Y también, pues, en estudios nacen los proyectos, los expedientes, ¿no? Ahí también debe estar el proyectista. A menos que lo hayan hecho por tercero. Un servicio, un expediente. ¿Ya? Si lo hicieron por servicio el expediente, el área de estudios tendrá que designar a alguien, pues, ¿no? Para que absuelva, disculpe. ¿Qué más? El cuaderno de obra debe extenderse en original y 3 copias. Eso sí, todos sabemos eso, ¿no? Las copias se desglosan progresivamente para acompañar los informes mensuales que presentarán el residente de obra y el inspector o el supervisor, según sea el caso. Deberá evaluar la implementación del cuaderno de obra digital. Deberá evaluar la implementación del cuaderno de obra digital. Acá también le menciono. Puede ser que en el gobierno regional de Piura estén trabajando con el cuaderno de obra digital. Hasta donde tengo entendido, obras por contrata, trabajamos con cuaderno de obra digital, ¿no? La gran mayoría. Pero parece que en el gobierno regional de Piura ya lo están implementando. Bueno. El responsable de la dirección de obras o el que haga sus veces, según los instrumentos de gestión interna de la entidad, debe disponer el archivo de los informes anteriores indicados y de sus adjuntos bajo responsabilidad, ¿no? El responsable de dirección de obra, ¿no? El encargado, ¿no? Y es bajo responsabilidad para que se cumpla lo que se indica. Todos tienen funciones que cumplir. El o la residente de obra es responsable de la custodia del cuaderno de obra y de su permanencia en el lugar de la obra, el mismo que estará a disposición del inspector o supervisor según corresponda. El o la residente de obra comparte esta responsabilidad sobre la oportunidad en que lo entrega a la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra, debidamente autorizada por la entidad. Dicho acto debe anotarse como último asiento en el cuaderno de obra, ¿no? Cuando ya se encuentren con los integrantes de la Comisión de Recepción, pues el residente de obra hace entrega, ¿no? Y al hacer entrega, anota en el cuaderno de obra, tal como menciona su directiva. Muy bien. Con el equipo mecánico, bueno, acá no nos centramos mucho. Esto de acá, ¿no? Sobre los informes técnicos que menciono. Los informes técnicos por avance de obra se formularán en función de los metrados realmente ejecutados, con los precios unitarios y los gastos generales previstos en el presupuesto de obra, por ejemplo, su compra directa del expediente técnico, a fin de que sean comparados con los desembolsos que se han ejecutado. ¿No? Claro está que cuando hacen los informes técnicos de avance de obra, los famosos informes mensuales, pues deben hacerse con los metrados realmente ejecutados, ¿no? Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados por el o la residente de obra el último día del mes y aprobado por el supervisor e inspector a más tardar los 5 días hábiles siguientes para ser adjuntado al informe mensual, ¿no? Aquí hay una pequeña contraria. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados por el o la residente de obra el último día del mes. Hasta acá, correcto. Y aprobado por el supervisor o inspector a más tardar a los 5 días hábiles siguientes, ¿no? Y hemos visto acá, ¿dónde era? En función del supervisor, ¿no? Acá está. La supervisión en un plazo de 3
debe revisar y dar conformidad al informe mensual. Conformidad entendería como aprobación. Y acá menciona que la supervisión o inspección, ¿no?, a más tardar 5 días hábiles siguientes, ¿no? Tiene 5 días hábiles para aprobar el informe mensual, ¿no?, para ser adjuntado al informe mensual. La elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas. Miren acá, y es lo que entró un poco de duda la otra vez, ¿no? Mencioné en la sesión pasada, ¿cierto?, que el gobierno regional de Piura estaba implementando en sus expedientes técnicos de obras por ADE la fórmula polinómica. Por mencionar, primera vez que veo que en obras por ADE ya estén implementándose pues las fórmulas polinómicas, ¿no? Algo muy interesante en obras por AD. Y acá lo menciona su directiva, ¿no? O sea, la regla de trabajo para ellos, para el gobierno regional de Piura, es que tienen fórmulas polinómicas en sus obras por AD y la elaboración como la aplicación se tiene que regir con el decreto supremo 011-79, ¿no? Aquí es 011, ¿no? En lo que, y acá miren, ¿no?, en lo que resulte aplicable todavía, ¿no?, en lo que resulte aplicable, utilizando los índices unificados de precios de la construcción, ¿no?, o índices de precios al consumidor, ¿no?, pero ese precio al consumidor lo usan pues los contratos de consultoría, ¿no?, los que tengan. Bueno, así lo han colocado, ¿no? Ok, así está en su directiva, ¿no? Así está aprobado en su directiva. Ok, lo respetamos, ¿no? ¿Qué más menciona? En cuanto al manejo económico de la obra, a diferencia de la obra por contrata, donde la entidad le paga al contratista su valorización mensual, y es en las obras por supuesto, estoy leyendo mal. Le paga al contratista su valor mensual, y es el único pago que se debe de hacer, ¿no? Bueno, ahí no hay otro coma, dice el punto, ¿no? En las obras por ejecución presupuestaria directa, los pagos son de múltiple y de diversas fuentes, respetando siempre el presupuesto analítico, ¿no? Claro que sí, las fuentes de financiamiento que tengan, ¿no? Pagos hechos por la entidad dentro de su propia organización, personal propio de la entidad, costos de mantenimiento de la obra, ¿no?, hechos a los proveedores de materiales seleccionados mediante procesos de selección centralizados en la sede de la entidad o unidad ejecutora, pagos hechos a través de un fondo asignado a la obra, debidamente autorizada y que está bajo el manejo del residente y el administrador de obra, o quien haga sus veces, ¿no?, los cuales están sujetos a una rendición de fondos. Estos fondos normalmente son para la adquisición de insumos locales por montos pequeños. Pagos de planilla de personal contratado expresamente para la obra. Pagos de contratos tenido que realizar para la ejecución de la obra. Equivale a lo que en obras por contrata se denomina un subcontrato. Bueno, al final podemos concluir de todo esto que en nuestro presupuesto analítico podemos tener una fuente o dos fuentes de financiamiento, ¿no? Y nosotros, como parte de residencia de obra, ordenamos nuestro presupuesto analítico, podemos tomar como referencia el que está adjunto al expediente técnico de obra, ¿no?, pero aquí nosotros hacemos un plan de forma de trabajo y colocamos pues ahí las específicas de gasto, ¿no?, que corresponden de los insumos, materiales, equipos, ¿no?, servicios o subcontratos también. Y que nos den la asignación presupuestal, ¿no? Y claro está que en esa asignación presupuestal, ¿no?, nos muestran también la fuente de financiamiento, ¿no?, que es algo muy importante. ¿Qué más dice? A ver, siguiente. En caso se tenga designado un administrador de obra que va a manejar recursos
resoluciones correspondientes a Tesoro Público para permitir el giro de cheques o transferencias financieras, manejo de cuentas, etc. En este caso, así lo maneja cuando tiene un administrador. Acá no vamos a ahondar. Siguiente, el manejo de la parte económica de la obra por ejecución presupuestaria directa está, por lo tanto, además relacionado con los procedimientos de presupuesto, contabilidad y tesorería, ¿no? Y requieren de un control y manejo por personal conocedor de estos sistemas de gestión gubernamental. De ejecución de obra. ¿Qué menciona acá? Vamos a ver. 627. Para fines de control de la ejecución presupuestaria directa, obras por AD, ¿no?, de obras públicas, el plazo de ejecución se computa desde la fecha en que se firma el acta de obra. La misma que se materializa por la última de las siguientes actividades ejecutadas, ¿no? ¿Qué dice? Ahí está, ¿no?, lo que no mencioné, ¿no? Indiqué minutos atrás que antes el inicio de obra, ¿no?, se tendría que revisar si existe plazos, procedimientos, ¿no?, plazos, procedimientos para hacer de terreno, también hacen el acta de inicio de obra. Y otros, acta de entrega de terreno, y al día siguiente, acta de inicio de obra. Por eso mencioné que hay que leer más a fondo la directiva para ver cuáles son los procedimientos y plazos, ¿no? Posiblemente ahí lo menciono. Y vean ustedes acá, ¿no? El numeral 627 te menciona sobre el plazo de ejecución de la obra, ¿no? Entrega de la libre disponibilidad, ¿no?, saneado legal del terreno correspondiente donde se ejecutará la obra. Equipos, materiales e insumos respectivos, de acuerdo con el cronograma de ejecución de obra y el cronograma de abastecimiento de materiales, ¿no?, para cuyo efecto el responsable de dirección de obras o la que haga sus veces, según sus instrumentos de gestión interna, debe coordinar oportunamente con el responsable de la administración, ¿no?, las acciones correspondientes, ¿no? Entonces vemos que, pues acá en el gobierno regional de Piura tiene una forma muy similar, ¿no?, a los actos previos de obra como obra por contratar, ¿no? En este caso te dice, 1, entrega de libre disponibilidad del terreno, desembolso de corresponder, ¿no?, las maquinarias, equipos, materiales, o de acuerdo con el cronograma de ejecución de obra y también con el cronograma de abastecimiento de materiales, ¿no? Adquisición de por lo menos el 50% de los materiales e insumos necesarios para la obra, ¿no? Acá tiene las condiciones. Y dice, en la parte superior, en letra A, ¿no?, se computa, acá, ¿no?, el plazo de ejecución de obra se computa desde la fecha en la que se firma el acta de inicio de obra. La misma, o sea, el acta, se va a materializar por la última de las siguientes ejecutadas, ¿no? Quien sea la última de estas, ¿ya?, en ese mismo día, ¿cierto?, se va a materializar o se va a suscribir también el acta de inicio de obra. Eso es lo que está mostrando. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más dice? Todos los plazos relacionados al proceso de ejecución de las obras, lo cual incluye su etapa de liquidación, se computan por días. Acá te hace la aclaración, ¿no? Por días calendarios. La extensión de plazo será aprobada por resolución del titular de la entidad, ¿no?, o a quien delegue, ¿no? Directiva actualizada, la 10 del 2006. Bueno, la directiva de esa entidad pública, ¿no? Desconcentración de facultades, competencias y atribuciones de la dependencia del gobierno regional de Piura. Previa sustentación escrita de los responsables de la dirección de obras o quien haga sus veces, ¿no?, según sus instrumentos de gestión interna, y solo estará justificada cuando afecte la ruta
nosotros que para que surja, ¿no?, una variación en el plazo de una programación de obra, sí o sí se tiene que ver afectada la ruta crítica, ¿no? Sí o sí. Pero se ha visto, ¿no?, que en horas por ahí, bueno, anteriormente, años atrás, digo yo, pues miraba que en algunos casos, algunas ampliaciones no se veían afectados por ruta crítica, ¿no? ¿Quién habrá sido el inspector? ¿Quién habrá sido el supervisor? ¿No? Pero ya lo estaban aprobando. Bueno, mucho cuidado con lo que ustedes aprueban, ¿no? En esta directiva, bueno, y es también a nivel técnico, ¿no? Todos los que estudian de obra, técnicamente sabemos que para que se incremente el plazo, para que varíe el plazo, me salió un mensaje. A ver, un momento. A ver, un momento, le voy a cambiar la conexión de red. Me salió un mensaje. Un momento, por favor. A ver, un momento, por favor. Listo, ahora sí. Sí, ok, muy bien. Entonces continuamos. ¿Qué es lo que estaba mencionando acá? Que todos sabemos técnicamente que para que exista una variación en el plazo, sí o sí se tiene que ver afectado la ruta crítica, ¿no? Según diagrama PER o CPE, ¿no? Ahí está. Y cuando menciona la programación GAN, ¿no?, te dice según diagrama PER o CPE. Ok, ¿no?, manejo de directiva. Y está vigente el plazo de ejecución, ¿no?, en los casos siguientes: problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales, ¿ya?, para que tenga un sustento, una causal; desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas a los procesos de adquisición de la entidad. A ver, leamos otra vez esto de acá: desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas a los procesos de adquisición de la entidad. Por causas ajenas, ¿no?, a los procesos de adquisición de la entidad. ¿Qué es lo que podemos entender de esto? Que prácticamente la demora debido a los procesos de adquisición de la entidad ya no es considerado, ¿no?, como un desabastecimiento. Acá menciona desabastecimiento de los materiales e insumos, claro que sí, requeridos, ¿ya?, pero por causas ajenas, ¿no?, causas externas al proceso de adquisición de materiales, de la entidad, disculpe. ¿Qué es lo que menciona acá? Bueno, así está. Siguiente: demora en la absolución de consultas o en la aprobación de mayores metrados o ampliaciones de metas, ¿no? Ya, también es considerado como una causal, ¿no?, que afecten el cronograma de ejecución o avance de obra y la ruta crítica del programa de ejecución de obra. Claro está, la ruta crítica que sí o sí tiene que verse afectada, ¿no? Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito se debe documentar con fotografías, pruebas de campo, informes de entes oficiales, INDECI, CENAMI, SINAGRED, etc., ¿no?, de fuerza mayor. De autorizarse ampliaciones de plazo, se actualizará el cronograma de obra y se sustentará los gastos generales que resulten necesarios. Debiendo el residente y supervisor o inspector emitir sus informes respectivos en un plazo máximo de 17 días calendarios. Y la entidad debe emitir y notificar resolución en un plazo de 10 días calendarios. Vean, acá tienen los plazos, ¿no?
Todo correcto, ¿cierto? Algo también interesante acá es que, bueno, seguramente la mayoría que trabaja en obras por AD, cuando hace pues las ampliaciones, ¿no?, requieren también de lo que es gasto general, ¿no? Porque se amplía el plazo y se le tiene que pagar al residente y su asistente, ¿no? Y lo que se hacía pues anteriormente, porque he visto años pasados, 2016 atrás, que mantenían el mismo porcentaje de gasto general, ¿no? Así lo mantenían. Pero se ve que en esta directiva, si se amplía el plazo, se tiene que sustentar ese gasto general, ¿no? Se tiene que sustentar. Muy interesante. Y acá están sus plazos, ¿no? Y el plazo que tiene la entidad para notificar la resolución. En otras palabras, esto de acá, por si acaso, solo se aplica ¿en dónde? En el gobierno regional de Piura. Cuando ustedes empiecen a tramitar sus informes técnicos, en este caso posiblemente una ampliación, tienen que leer su directiva, ¿no? Ahí también va a mencionar cuáles son las causales, ¿no?, y cuáles son los procedimientos que tiene residente, ¿no?, la inspección y sus plazos. Puede ser que sea la misma, puede ser. Así como también puede ser que sea distinto, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes lean sus directivas. Lo que estoy mostrando acá, lo que estoy leyendo acá, por si acaso, no es para todos. Ojo con eso, ¿ya? Solamente es para esta entidad pública. ¿Listo? Así como había la confusión o duda de que preguntaron cómo es posible que una obra por ahí tenga una fórmula polinomial. Ok, yo también les comprendo porque yo también trabajo de esa forma y he visto lo que ustedes me están comentando, ¿no? Pero en esta oportunidad, el ejemplo que yo estoy mostrando es del gobierno regional de Piura. Así lo están trabajando ellos, ¿ya? Por eso esto de acá es para ese gobierno. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dice? Ante atrasos injustificados en la ejecución de la obra, corresponde a la entidad disponer la determinación de las responsabilidades exigibles, en su caso a los profesionales y responsables de la oficina de abastecimiento, ¿no?, y de obras, o lo que haga a sus veces según sus instrumentos de gestión interna. Los señalados atrasos, disculpen, deben ser reportados y cuantificados de ser el caso para ser incorporados en la liquidación final de la obra. Se debe definir un plan de administración de riesgos para las contingencias del caso, ¿no? Acá ya se menciona, pues, sobre los atrasos injustificados, ¿no? Así como también determinar las responsabilidades. ¿Ok? Cuidado. Siguiente, la entidad es la única competente para aprobar una ampliación de plazo de obra y en esa medida calificar los hechos o circunstancias que la sustenten como paralización. En caso de controversia, la Procuraduría de Asuntos Arbitrales, se llama así en esa entidad pública, también será competente para definir si los hechos o circunstancias que sostienen la ampliación de plazo constituyen o no una paralización. 628, ¿no?, sobre control de calidad durante la ejecución de la obra. Vamos a leer un poco de esto de acá. Durante la ejecución de la obra, disculpen, se realizarán las pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento, de acuerdo con la naturaleza de cada obra. Claro está. Las pruebas de control de calidad deben estar destinadas a verificar que los materiales e insumos son adecuados e idóneos, siendo que su utilización corresponde a las especificaciones técnicas. Las pruebas de funcionamiento están destinadas a verificar la funcionalidad durante la ejecución y al finalizarse la obra. En el expediente técnico
preverá las oportunidades y modalidades de actuación de las pruebas técnicas. En caso contrario, él o la residente de obra debe programarlas con la conformidad del inspector, ¿no? ¿Qué te menciona acá entonces, no? Que en el expediente técnico tú vas a encontrar, pues, cuáles son esas oportunidades, ¿no? Y las formas, ¿no?, de la evaluación o el control técnico. En el caso que no hubiese, pues, la residencia con la inspección, ¿no?, se programan, se ponen de acuerdo y hacen el control técnico o el control de calidad de obra, ¿no?, para ser más exacto. Porque es comprensible que en toda obra siempre haya control de calidad, ¿no? O como quien dice, ¿no? Un ejemplo, tienen columnas de concreto, pero no hay control de calidad para esas columnas de concreto, ¿no? Y lo que suelen decir es que, bueno, no está presupuestado, ¿no? No hay control de calidad, pero técnicamente, acá todos somos técnicos, ¿no? Aquí todos somos técnicos. Técnicamente, sí o sí, debe contar con su control de calidad. Sí o sí, ¿no? ¿Cuántas columnas tienes? Tengo unas 10 columnas. Con mucha mayor razón, control de calidad. ¿Cierto? Criterio técnico. Entonces ahí se ponen de acuerdo con la inspección, ¿no? ¿Qué más? En los informes mensuales del o la residente de obra y del inspector, ¿ya?, o del supervisor, según sea el caso, se identificará e indicará los resultados y su respectiva evaluación en relación con las pruebas realizadas, acompañándose a dicho efecto la documentación correspondiente sin perjuicio de su anotación, disculpen, y registro oportuno en el cuaderno de obra, ¿no? Claro está, los informes mensuales sí o sí deben estar con ese control de calidad, con ese control técnico de calidad de obra, sí o sí. Adjuntos también el informe mensual, claro que sí. El responsable de la dirección de obras o la que haga sus veces en las unidades ejecutoras de inversión, según sus instrumentos de gestión interna, cuidará de realizar un riguroso seguimiento a la ejecución de la obra. Si es que el resultado de las pruebas no hubiese sido positivo, ¿qué pasa? Vamos a ver. Bajo responsabilidad, coordinando lo necesario con él o la residente y el inspector, según sea el caso. Entonces ya hay responsabilidades, ¿no? Hay, como menciona acá, ¿no?, que en las obras públicas, en las obras por AD, hay un responsable de la dirección de obras, ¿no? O bueno, quien haga sus veces, ¿cierto? Y según los instrumentos de gestión que maneja en esa entidad, pues va a cuidar que se realice un riguroso seguimiento a la ejecución de la obra, ¿no?, y el control de calidad de la misma. En el caso, ese profesional responsable, ¿no?, esa persona designada, vea que los resultados no son positivos, pues ya ahí hay responsabilidades, ¿no? Las acciones las debe tomar la entidad, ¿no? La entidad tomará y decidirá qué acciones va a aplicar. (629) Sobre otros aspectos vinculados a la ejecución de las obras. Todas las contrataciones y adquisiciones necesarias o relacionadas a la ejecución de la obra se efectúan por intermedio de la Oficina de Administración o Abastecimientos, ¿no?, o también el área encargada de contrataciones, en base al requerimiento formulado por la respectiva entidad, de conformidad con el régimen legal aplicable. Las adquisiciones de bienes, servicios, ¿no?, contrataciones, que se realicen en la ejecución presupuestaria directa de obras públicas, obras por AD, se realizarán en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Ya. Estos son aspectos vinculados en la ejecución, ¿no?, un tema contractual, un tema de contrataciones. Para estas acciones, la entidad deberá contratar a los profesionales encargados de la supervisión, por lo menos con 15 días de anticipación de la aprobación del expediente técnico para emitir un informe de compatibilidad con el estudio de preinversión, ¿no? Otra acción. En el lugar donde la obra se instalará un almacén de campo, bajo responsabilidad de la residente, quien implementará los mecanismos de control más idóneos y convenientes para impedir sustracciones, pérdidas o situaciones similares en su informe mensual, el residente de obra debe dar
cuenta del estado de movimiento de almacén de campo, ¿no? El responsable de la oficina de abastecimiento o de administración de la entidad debe llevar de manera paralela un estricto control logístico de todos los materiales e insumos que sean entregados al almacén de campo, ¿no? Y vean ahí, ¿no? Hay una responsabilidad, por así decir, compartida, ¿no? Muy aparte que el residente de obra o la residente de obra lleve su control, también está el área de abastecimientos o administración, ¿no? Que de forma paralela, como bien se menciona acá, va a llevar también un control logístico de los materiales e insumos, ¿no? Que sean entregados al almacén de obra, ¿no? Al almacén de campo. El responsable de la dirección de obras o la que haga sus veces, sus instrumentos de gestión interna, conciliará la información proporcionada por el residente de obra en su informe mensual en lo que corresponda con el responsable de la oficina de abastecimiento, disculpen, administración, ¿no? Vean, hay un cotejo, ¿no? Residente, informe mensual de residencia con abastecimiento, ¿no? Conciliación. Primero va a cotejar y luego va a conciliar, ¿no? En lo que corresponda. El responsable de la dirección de obras o quien haga sus veces implementará de manera inmediata las acciones correctivas que correspondan o iniciar las acciones necesarias para determinar cualquier responsabilidad. Igualmente se tendrá en cuenta las medidas de seguridad y salud. Vean, ¿no? Acá están más ordenados, no hay un control mayor, ¿cierto? Así lo trabajan allá. Muy interesante, ¿eh? La dirección de obras o la oficina de administración de la entidad o quien haga sus veces llevará el control económico financiero de la respectiva obra, ¿ya? Para cuyo efecto empleará los registros contables auxiliares por medios digitales o manuales que correspondan para cada obra. Disculpen. Y que permitan determinar su costo final, registrando cada gasto según las respectivas específicas de la ejecución presupuestal. Gastos que deberán estar debidamente sustentados, así como el sustento del incremento de costos de insumo ocurrido en el momento de la adquisición, de ser el caso, los cuales serán concordantes con la estructura de presupuesto analítico. Claro está, ¿no? Sabemos que en el control, ¿no?, que uno hace de los diferentes insumos, estos también deben estar en conformidad con lo que se indica en nuestro presupuesto analítico, ¿no?, que también van a aparecer ahí los insumos, ¿no? La oficina de abastecimiento o de administración coordinará estrechamente con la dirección de obras o quien haga sus veces respecto a este control económico financiero, elaborando reportes mensuales de ejecuciones analíticas presupuestales por partidas específicas de gasto, ¿no? Esto prácticamente de acá es como si fuera el trabajo de un contador, ¿no? Así como una liquidación financiera, ¿no? Van avanzando a la par. Una forma muy ordenada que llevan acá, ¿no?, en el gobierno regional de Piura, de los costos directos separados de los gastos generales, que proporcionará en los 12 primeros días del mes siguiente a residente de obra para la formulación del informe mensual y la preliquidación, ¿no? Y esto ayuda también al residente, ¿no? Nos ayuda bastante en la parte financiera, ¿no? Ya no, si nosotros somos residentes y estamos en esa entidad pública, pues nos entregan a nosotros, ¿no?, la parte financiera, ¿no?, costo directo y gastos generales por separado. Pero, recomendación, muy independientemente de eso, uno tiene que llevar siempre el control, ¿no? Tiene las órdenes de compra, las órdenes de servicio, tiene las planillas, uno mismo lleva el control, ¿no? Pero acá también te entregan, ¿no? Para fines de contabilizar el costo por mano de obra empleada, más allá de la naturaleza del vínculo que se mantenga con la entidad, debe considerarse el régimen laboral que corresponda a los gobiernos nacionales, ¿no?, regionales y locales, considerando ubicación geográfica debidamente sustentado y que considere los rendimientos de la zona, los cuales deben ser concordantes con lo que se consigne en el expediente técnico. Eso es cierto, ¿no? Se ha visto a veces que, pues, cuando hacen los expedientes técnicos en zonas que no son ciudad, son alejadas, colocan rendimientos que no son acordes, pues, a la realidad, ¿no?
o en la zona donde ellos están trabajando, ¿no? Donde se va a ver pues disminuido ese rendimiento, ¿no? Y es bueno ahí sincerar los valores, ¿no? En horas por AD. Y acá menciona eso. Se tendrá en cuenta el régimen especial de construcción civil de las obras según el clasificador internacional industrial uniforme, CIU. Igualmente se solicitará a la autoridad de trabajo de apertura de un libro de registro de trabajadores. ¿Ah? Vean el control que manejan, ¿no? Del gobierno regional de Piura, ¿no? Control técnico de mano de obra. Interesante también, ¿no? Concluida la obra, de existir sobrantes de materiales y herramientas operativas, se devolverán al almacén central de la entidad. El costo de estas se descontará al gasto total de la obra en la liquidación financiera. Claro, esto sí es correcto, ¿no? A veces tenemos los sobrantes de obra, ¿cierto? Donde hacemos las NEAs, ¿no? O el internamiento almacén, ¿no? Y pues el costo de ahí también se va a descontar. ¿En dónde? En la liquidación financiera. Ahí entran pues las contadoras o contadores. Las herramientas y manera en condiciones de operatividad deberán usarse en las siguientes obras que ejecute la entidad, ¿no? Es responsabilidad del o la residente, inspector o supervisor, tener conocimiento de la normatividad vigente. En caso de incumplimiento, puede derivar en responsabilidad administrativa, civiles o posiblemente también penales. ¿Ya? Entonces es muy importante que cuando uno ejecuta una obra, disculpen, tenga conocimiento de la normatividad aplicable según sea la naturaleza, ¿no? Eso es importante. Y por último menciona que deberán considerar todas las normas de bioseguridad para protección contra el COVID-19 y sus variantes, ¿no? El control de COVID-19. 6.2.10, sobre las modificaciones del presupuesto de la obra, ¿no? Las ampliaciones presupuestales, ¿no? O reducciones presupuestales también, quién sabe, ¿no? Lo conocemos comúnmente como adicionales o deductivos, ¿no? Pero como es hora por AD, ampliaciones presupuestales o reducciones presupuestales. Pero vemos cómo lo llaman acá. Toda modificación del presupuesto de obra por incrementos o deductivos al margen de su monto deberá ser aprobado con resolución por el titular, ¿no? O la máxima autoridad de la unidad ejecutora de inversión, previa disponibilidad presupuestal, con informes de los responsables de la Dirección de Obras y de la Oficina de Presupuesto, sea por incremento o reducción de metas y o metrados que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado, ¿no? Adicionales o deductivos, como bien lo conocemos. En el caso que el incremento del costo del presupuesto del expediente técnico, ¿no? Se tendrá en cuenta el dispuesto en la Directiva General de Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? El INVIERTA-EP. Los incrementos del presupuesto de obra también proceden en los casos siguientes. ¿Cuáles son los casos siguientes? Errores del expediente técnico, siempre y cuando no deriven de errores en los rendimientos de mano de obra o equipos, ¿ya? Por situaciones imprevisibles generadas posteriormente a la autorización del titular de la entidad o la máxima autoridad administrativa para la ejecución presupuestaria directa, ¿ya? ¿Qué más menciona? A ver. Ah, solamente esos dos, ¿no? Los incrementos presupuestales. Se aplican a la obra, ¿no? A las obras ejecutadas por administración presupuestaria directa las siguientes consideraciones, ¿no? El o la residente de obra, mediante cuaderno de obra, solicitará los incrementos deductivos, modificaciones. Ah, un momento, por favor, la batería se está apagando.
Listo, ahora sí. Estábamos acá, ¿no? El o la residente de obra debe tipificar y cuantificar causal sustentatoria de los incrementos adicional por mayores metrados o partidas nuevas, deductivos y ampliaciones de plazo, ¿no? El o la residente de obra sustentará técnicamente la necesidad de ejecución de las modificaciones y la viabilidad de las soluciones técnicas adoptadas y los gastos generales necesarios, ¿no? Cuando se planteen modificaciones sustanciales, se debe, pues, solicitar la opinión del proyectista, ¿no es cierto, no? Ya mencioné, ¿verdad?, que el amo y dueño, ¿no?, por así decir, es el proyectista, ¿no?, porque él tuvo la concepción y visión. Si no responde el proyectista, ¿quién toma la decisión? La entidad, ¿no? En este caso, su directiva dice el área de estudios, ¿no?, el departamento de estudios y proyectos, ¿no?, quien designará a un profesional responsable para que tome esa decisión. Acá, ¿no? D4. El residente, en coordinación con la Dirección de Obras y la Oficina Regional de Administración, o quien a sus veces, implementarán los mecanismos necesarios para llevar el control financiero económico del respectivo obra, el control económico de obra. El residente, en coordinación con la Dirección de Obras y la Oficina Regional de Administración, o quien a sus veces, hará público en el portal web, en aras de la transparencia, la rendición de cuentas, informes técnicos de avance de obra y otros ítems vinculados al proceso de ejecución de control, ¿no? Son puntos de modificaciones al presupuesto de obra. Régimen de recepción y entrega y liquidación y cierre de la obra. ¿Qué dice acá? Para fines del ejercicio de control gubernamental en la ejecución presupuestaria directa, se va a verificar el cumplimiento de los siguientes aspectos, ¿no? Al menos 15 días antes de la terminación de obra, mediante notación en el cuaderno de obra, el o la residente de obras solicitará la designación de una comisión de recepción y liquidación de la obra, ¿no? La comisión de recepción. Solicitud que será conformada por el inspector o supervisor, según sea el caso, y emitirá el informe correspondiente a la dirección de obras, ¿no? También señalará en el cuaderno de obra la fecha de término real de la obra, ¿no? En un comentario, donde yo he trabajado en distintas entidades públicas, lo común que suelen hacer para designar, pues, a la comisión de recepción, ¿no?, es, bueno, en lo que he visto, ¿no?, posiblemente en otras entidades sea distinto. Vamos a ver. Hacen uno del área de contabilidad, del área de obras y del área de supervisión, ¿no? Así he visto que maneja. Pero vamos a ver cómo lo hacen acá en el gobierno regional de Piura, ¿no? El titular de la entidad o quien haya delegado dicha función designa nominalmente a los miembros titulares y suplentes de la comisión de recepción y liquidación de la obra, mediante documento autoritario. En dicha comisión corresponderá a la entidad financiera designar entre su personal a un miembro titular o suplente, ¿no?, a la entidad financiera, un contador, algo así. La comisión de recepción y liquidación de obra estará conformada por 3 miembros. Ahí está. Un ingeniero arquitecto representante de la dirección de obras, ¿no?, obras, ¿ya?, o lo que haga a sus veces según sus instrumentos de gestión interna, quien presidirá parece que se cortó, ¿ya? Los 3 miembros, ¿no?, un ingeniero o un arquitecto, ¿verdad?,
quien haga sus veces, ser el jefe, y también acá algo muy interesante, ¿no? Muy aparte de la supervisión o el área de inspección, ahora eligen un representante de la oficina de administración o de abastecimiento, ¿no? Así lo manejan ellos. Lo que decía yo es que anteriormente he visto que designan pues del área de obras, del área de supervisión y a un contador, ¿no? Acá es obra, supervisión y en este caso administración o de abastecimientos, ¿no? Que tendría mayor razón, mayor lógica, ¿no? Porque ellos han formado también parte, de acuerdo a lo que menciona en caso directiva, en la ejecución de la obra, ¿no? En cambio, un contador, ¿qué va a ver? Pues, ¿no? Él no es de la especialidad, ¿no? La parte financiera, claro que sí, pero acá es recepción de obra. Bueno, en la fecha de culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obra y solicita la recepción de la misma, ¿no? El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de 5 días posteriores a dicha anotación, corrobora el final de la obra, lo anota en el cuaderno de obra y emite el informe de conformidad técnica que detalla las metas ejecutadas del proyecto, ¿no? Ahí están sus procedimientos y plazos, ¿no? El informe de conformidad técnica. Eso hace el inspector o supervisor. Es correcto esto de acá. Terminada la obra, la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra dispondrá de un plazo máximo de 10 días para verificar el cumplimiento del expediente técnico y modificaciones aprobadas, y en general su buen funcionamiento de ser el caso. La verificación se realizará necesariamente con presencia del residente de obra, quien presentará el expediente técnico, los métodos finales de obra, disculpen, los planos de replanteo y las pruebas de control de calidad efectuado, ¿no? Aquí está, aquí se menciona, ¿no?, lo que tiene que hacer cada uno. Igual ustedes, ¿no?, en sus entidades públicas donde estén trabajando, vayan a su directiva y ahí van a encontrar, pues, cuáles son las secuencias de pasos y procedimientos que ustedes deben de hacer. De encontrarse observaciones, se suscribirá un acta de observaciones, procediendo él o la residente de obra la subsanación de las observaciones, ¿no?, dentro del plazo establecido en el acta, el cual no podrá exceder de la décima, ¿no?, o un décimo de la parte del plazo de ejecución de la obra. Producida la subsanación y dentro del plazo establecido para ello, el residente de obra solicitará una nueva verificación, no siendo procedente, esto es muy interesante, esto es correcto, no siendo procedente que la comisión formule observaciones distintas a las señaladas inicialmente, ¿no? Y esto siempre se dice, pues, en la comisión de recepción de obra, ¿no? Cuando la comisión va a obra, ¿ya?, pues hace la verificación en campo, ¿no?, pide la modificación, el plano postconstrucción, ¿no?, as-built, también lo van así en algunos lados, ¿ya?, así como puede haber modificaciones, ¿no?, todo lo que ha sido parte de la obra, y encuentra observaciones. Cuando encuentra, las formula, se suscribe en acta, ¿ya?, y en la residencia tiene que subsanar, pues, esas observaciones encontradas por la comisión, ¿no? Las subsana, y si están correctas, la comisión verifica tal, aprueba y suscribe el acta de recepción, ¿no? Pero con esa primera acta de observaciones ya no puede suscribir otra acta de observaciones distintas a ese pliego inicialmente mandado al residente. ¿Puede hacer una acta de observación? Claro que sí, de las observaciones no subsanadas, pero unas nuevas ya no. Por eso es muy importante que la comisión de recepción, cuando esté en obra, ¿no?, y haga la comisión de la misma, ¿verdad?, redundancia, vea, ¿no?, corrobore y pues suscriba un acta de observaciones de corresponder, pero que todas estén indicadas ahí, ¿no? Porque ya no hay una segunda oportunidad para hacer una nueva acta de observaciones, ¿no? Las observaciones, ahí está. ¿Listo? Es muy importante porque siempre ha pasado eso en obra, ¿no? A veces algunos hacen a la comisión, disculpen, hace
un acta de observación y luego hace una segunda, ¿no?, muy distinta a la primera. ¿Ya? Y pues entra en conflicto con la residencia, ¿no? Mira, yo me he demorado tantos días para subsanar todo esto de acá y ahora me dices que hay una nueva acta de observaciones, ¿no? O sea, tampoco voy a estar días, semanas, un acta, una segunda acta, una tercera acta, ¿no? De frente dame cuáles son las observaciones y yo las subsano. Es lo que se pide. Por eso es lo que se menciona acá, ¿no? Esta parte de aquí. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. ¿Qué más dice? ¿Y cuál es el plazo que tiene? Pues tiene un plazo de 1 décimo. De ser conforme lo ejecutado, ¿no?, es lo que menciona ahí, se suscribirá, pues claro está, el acta de recepción. ¿Ya? Es lo que se va a suscribir, el acta de recepción, en la que se dejará constancia de la entrega por parte del residente de obra de la documentación siguiente, ¿no? Expediente técnico, cuaderno de obra, la memoria descriptiva final, ¿no?, metrados finales, proyecto que de declaración de fábrica, de corresponder, ¿ya? No es en todos, esto generalmente no surge en los proyectos públicos, pero puede surgir, ¿quién podríamos decir, no? Planos finales de replanteo o postconstrucción, panel fotográfico, informes de control de calidad, ¿no?, la bitácora de utilización de maquinarias y equipos, la preliquidación técnica financiera, cierre del libro de planillas por la autoridad de trabajo y además documentos que correspondan y que a criterio de la comisión sean necesarios para los fines de la liquidación y posterior saneamiento legal, ¿no? El residente o administrador de obra llevará todo y pondrá a disposición de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra para su verificación los libros y registros contables, ¿no? Ahí está. Así como la respectiva documentación sustentatoria debidamente ordenada y foliada, ¿no? Todo está enlazado, ¿no?, para que al final la obra se recepcione con toda la documentación completa, ¿no? Y esto pues es, bueno, acá viene la parte de liquidación, pero esto lo vamos a ver ya en la última unidad, todavía no lo vamos a tocar, ¿listo? Esto es de la parte de ejecución, ¿no? ¿Qué nos sirve conocer esto de acá? ¿No? Es necesario conocer, pero conocer de su respectiva entidad. ¿Ok? Hemos visto acá que hay procedimientos, hay plazos, ¿no?, que se tienen que cumplir. Y vamos bajando, vamos bajando. Aquí está, ¿no?, responsabilidades. ¿Qué es lo que menciona? Dice acá, ¿no? Las directrices contenidas en la presente directiva son de carácter obligatorio, de conocimiento institucional y regional, ameritándose su divulgación, por lo cual será objeto de su estricto cumplimiento en el ámbito del pliego del gobierno regional de Piura, ¿no?, la Gerencia Regional de Infraestructura, la GRI, ¿no?, o la que haga sus veces en la dependencia o unidades ejecutoras del gobierno regional de Piura, brindará solución a las acciones no previstas en la presente directiva, ¿no? Las responsabilidades de los servidores y funcionarios que intervienen de manera directa y de acuerdo con su escala funcional durante la ejecución de una obra bajo la modalidad de ejecución presupuestal directa serán las siguientes, ¿no? El administrador de obra es responsable de la gestión administrativa del personal y de los bienes puestos a disposición del proyecto, así como del suministro oportuno de materiales propios a la naturaleza del proyecto. ¿Es la responsabilidad de quién? Del administrador de obra. ¿Qué más dice? Es responsable del manejo financiero de la obra. ¿Ya? Es responsable del manejo financiero de la obra, teniendo los estados de gasto en tiempo real. Además, estará obligado a cumplir con las funciones y obligaciones que se detallan en la presente directiva, ¿no? ¿Quién es el responsable financiero de la obra?
Cuando pregunten, para el gobierno regional de Piura, es el administrador de obra, ¿no? Él es el responsable. Residente es el responsable técnico, directo, tanto técnico como administrativo, de la ejecución y preliquidación técnico-financiera de la obra, que se realiza bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa, ¿no? Hasta su culminación. Desde el inicio de su culminación, comprendida en el programa de inversiones de la entidad, de acuerdo a la normatividad técnico-legal vigente, y en particular responsable del uso de los recursos ingresados a la misma, ¿no? Esto es mano de obra, ¿no? Personal obrero, técnico, administrativo, maquinarias, equipos, materiales, entre otros, ¿no? Los cuales no deberán ser destinados a fin distinto. Acá un comentario, ¿ya? Creo que lo mencioné, hago otra vez el comentario. En algunas entidades públicas, ¿ya? Existen metas, ¿no? Meta para costo directo y meta para gastos generales. ¿Qué es lo correcto? Pienso si es lo correcto. ¿Y por qué es lo correcto? Para que el dinero que esté en costo directo, ¿cierto?, no lo tomen para gasto general. Y viceversa, ¿no? El dinero que está en gasto general no lo tomen para costo directo. Porque hay otras entidades donde manejan una sola meta para ejecución de obra. Tanto costo directo como gastos generales es uno solo, ¿no? Y pues ahí ya va a depender de quien administre y lleve el control, que lo común es la residencia, pero puede ser, como se menciona acá, haya un administrador de obra, ¿no? Un responsable financiero de la obra, un tercero, distinto residente, ¿no? Y pues, como antes la residencia, ¿no?, llevaba el control, hacía uso, ¿no?, del dinero de gasto general para costo directo, ¿no? Y luego decían, no tengo para pagarme a mí. Y eso generaba un desorden y pues también generaba complicaciones en la ejecución de obra, ¿no? Vemos acá entonces, en esa directiva, que hay un tercero, ¿no?, un administrador de obra que se encarga de el manejo financiero, ¿no?, el control financiero a nivel de costo directo y a nivel de gastos generales. ¿Ya? Eso es bueno. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más dice? Dice, y en particular es responsable esto ya está, ¿no?, del uso de los recursos, ¿no? Mano de obra, maquinarias, equipos, materiales, entre otros, ¿no?, los cuales no deberán ser destinados a fin distinto. Es responsable de permanecer a tiempo completo. Esto también es responsabilidad, ¿no? Porque hay muchos residentes que, bueno, ¿no?, todo lo dejan al asistente, ¿cierto? Lo dejan al asistente y pues ya, que la obra avance. Y cuando preguntan, ¿y el residente dónde está? Ah, se fue un momento a sede central, ¿no? Se fue un momento donde el proveedor. Ah, pues bueno, ¿no? Cosas que los asistentes pasan, ¿no? Es responsable de permanecer a tiempo completo en el lugar de la obra, de anotar en el cuaderno de obra las incidencias diarias de la ejecución de obra y mantener dicho cuaderno de manera permanente en obra, ¿no? Además, también está obligado a cumplir con las funciones y obligaciones que se detallan en la presente directiva, ¿no? Y acá otro comentario. Posiblemente alguno de ustedes pueda preguntar, en la directiva menciona que el responsable es el residente de obra, ¿no?, que quien custodia pues el cuaderno de obra. Pero ¿qué pasa cuando la inspección o el inspector quiere notar y el residente no lo permite? ¿Qué hacemos ahí? Ahí lo que hay que hacer es la constatación policial, ¿no? Ahí se tiene que hacer la constatación policial, ¿no? El residente de obra no me quiere dar el cuaderno de obra para anotar, muy bien,
connotación policial, en obra, se suscribe y listo, ¿no? Y así, por así decir, podemos decir problema resuelto, por así temporalmente, pero ya genera, ¿no? Documentos, antecedentes, ¿no? De por qué no has anotado, por qué te han impedido. Y comunicar siempre, claro está, a los jefes inmediatos superiores, ¿no? Siempre sabiendo la comunicación. Jefe inmediato superior no le quiere dar, muy bien. Si ya no me quiere dar, muy bien, voy al extremo, ¿no? La connotación policial. Del inspector o supervisor, ¿qué dice? El inspector o supervisor, según corresponda, será responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del expediente técnico, de absolver las consultas que le formule el residente de obra, de ordenar. Claro está que las consultas tienen que ser de su competencia o facultad, ¿no? A lo que no sea de su facultad del inspector, lo tiene que derivar al proyectista o si no al área de estudios. Ojo con eso. De ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra, ¿no? También puede ser eso el supervisor e inspector, ¿no? Está dentro de sus facultades. Puede retirar personal, ¿no? Siempre y cuando, que a su juicio, con claro sustento, claro está, ¿no? Pues perjudiquen la buena marcha en la obra, ¿no? Tal como menciona acá. De rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, ¿no? Y de disponer cualquier medida generada por una emergencia. Esas son las facultades que tiene el inspector para hacer el obra, ¿no? Si ese material no cumple, que se retire, ¿no? Saquen los ladrillos, saquen el cemento o saquen los mixer con el concreto, ¿no? No cumple y listo. También asume la responsabilidad técnica de supervisar y fiscalizar la ejecución de la obra teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley de presupuesto del sector público, vigente para cada año fiscal, ¿no? Y la normativa legal vigente y de cumplir con las funciones y obligaciones que se detallan en la presente directiva, ¿no? Luego tenemos el director de obras, ¿ya? ¿Les parece si ahora hacemos un pequeño receso de 5 minutos? ¿No? Porque hablé bastante, seco un poco la garganta, y para continuar luego, ya acabar esta parte de la directiva y empezar con la ronda de preguntas, ¿ok? Entonces, hacemos nuestro receso, un pequeño receso de 5 minutos, y ¿listo? Ok. Y, a ver, ¿dónde nos quedamos? Director de obras, ¿no? Es responsable de dirigir y supervisar la ejecución de las obras comprendidas en el programa de inversiones con arreglo a la normatividad técnico-legal vigente hasta su culminación. Es responsable de revisar y aprobar las liquidaciones oportunas de las obras ejecutadas bajo las diferentes modalidades conforme a las normas legales vigentes y de tramitar para su aprobación la liquidación y transferencia de las obras ejecutadas. Acá están las funciones de cada uno, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ustedes, ¿no?, en sus directivas, también deben estar establecidas las funciones de cada miembro en la ejecución de obra. Además, es responsable de tramitar de manera oportuna y en los plazos que la normatividad indica de la documentación técnica y administrativa que se deriva de la ejecución de obras, de tal manera de evitar mayores plazos de ejecución y mayores presupuestos de obra, ¿no?, que perjudiquen a la entidad. También es responsable de supervisar el cumplimiento del trabajo que corresponde a las obligaciones y responsabilidades del personal de planta y o contratado bajo cualquier modalidad que tiene su mando bajo su dirección, ¿no? Él es el encargado. El cumplimiento del trabajo que corresponda, ¿no?, a sus obligaciones y responsabilidades del personal de planta, ¿no?, o bajo cualquier modalidad, ¿no?, que esté bajo su mano, claro está.
del director de estudios y proyectos. El director de estudios y proyectos es responsable de elaborar, revisar y o supervisar los estudios. Miren acá, ¿no? El director de estudios y proyectos es responsable de elaborar, revisar y o supervisar los estudios y proyectos a nivel del expediente técnico, a ser ejecutados de acuerdo con el programa de inversiones, ¿no? Él es el responsable, solamente para elaborar, revisar y supervisar, ¿no? Además, es responsable de coordinar y participar con las direcciones subregionales en la elaboración y revisión de estudios y proyectos cuya ubicación geográfica trasciende el ámbito subregional, ¿no? Es parte de la función de ellos. También es responsable de respuesta oportuna, ahí está, ¿no? También es responsable de dar respuesta oportuna, adjuntando informe técnico del ingeniero proyectista y o ingeniero revisor de proyectos, ¿no? Respecto a las modificaciones de proyectos solicitadas por la dirección de obra durante la ejecución. Ven acá, ¿no? Acá les dice, adjuntando el informe técnico del ingeniero proyectista, ¿no? Y o ingeniero revisor de proyectos, ¿no? Entonces, existe también un ingeniero, ¿no?, revisor del proyecto, que podríamos entender, ¿no? Podríamos, no voy a asegurar, que puede ser, ¿no?, el que evalúa los expedientes. La evaluación de expedientes. Esa persona o ese profesional responsable también, al parecer, formaría parte, ¿no? Pero en este caso, quien asume con todo es el proyectista, ¿no? El otro solamente es un revisor, ¿no?, que también tendría parte de responsabilidad, pero en sí es el proyectista. Respecto a las modificaciones del proyecto solicitadas por la dirección de obras, ¿no? Eso sí, en el caso que el proyectista sea un externo, entonces pues el director de estudios y proyectos tiene que designar a un profesional responsable, ¿no?, a un ingeniero, a un arquitecta, ¿no?, con tal que absuelva la consulta. Y del director general de la construcción, ¿no? Y de acá vamos a ver qué menciona. Es responsable de dirección y coordinación para la ejecución y supervisión conforme a las normativas vigentes de los proyectos de inversión y elaboración de estudios y proyectos en el ámbito regional. Esto es general, ¿no? Funciones, ¿no? Y aquí están los anexos, ¿no? ¿Cuáles son los anexos? Anexo número 1, informe de ejecución presupuestaria directa para obras públicas, ¿ya? Quiero ver del informe mensual, ¿no? Ficha técnica de obras, no es parte nuestra. A ver, este es, ¿no? Anexo 2. Ficha técnica de obra o estudio, ¿no? Resumen ejecutivo de obra, presupuesto analítico comparado, ¿ya? Cronograma, informe final, esto es para el final, ¿ya? Hasta acá, ¿no? Informe de ejecución presupuestaria directa, ficha técnica de obra, resumen ejecutivo y presupuesto analítico. Informe de ejecución presupuestaria directa de obras públicas, ¿no? Este es el formato que pide el gobierno regional de Piura, ¿no? Información general, indicaciones de identidad, ejercicio presupuestal, información particular, el código único de inversiones, la denominación según código, la finalidad pública, coordenadas, ubicación geográfica, metafísica de obra modificada programada, fecha de programación de ejecución, plazo de ejecución, valor del proyecto según IMATP y por componentes, meta financiera de obra programada, fuente de financiamiento, detalle del presupuesto analítico de obra, referencia del acto de aprobación del expediente técnico, la resolución, referencia del acto de aprobación de la liquidación técnica financiera, también la resolución. Acá,
Anexo número 2. Entidad ejecutora. Código SNIP o el código unificado de inversiones. La componente, la meta de la obra, denominación de la obra, el objeto de la obra, la ubicación geográfica, ¿no? Las coordenadas georreferenciales, cantidad de fórmulas polinómicas si fuera el caso, presupuesto analítico sin utilidad, fuente de financiamiento, modalidad de ejecución, plazo de ejecución, fecha de inicio, fecha de término, nombre del proyectista o consultor que elaboró los estudios o la información técnica, también su colegiatura, y acá lo piden, ¿no? Acá piden el nombre del proyectista, ¿no? O el consultor, así como su colegiatura. Nombres y apellidos de residente, sí, eso tiene que ir, ¿no? Nombres y apellidos del inspector, también. Y nombres y apellidos del administrador de obra. Y vean, ¿no? Esto de acá lo encontramos, ¿no? Gobierno Regional de Piura. Unificado de inversiones también lo conocemos, ¿no? La componente del sistema de unificado del INVERTP. La meta lo pedimos. De la misión de la obra, del INVERTP. Objeto de la obra, también del INVERTP o del expediente técnico. Ubicación, sacamos del expediente. Fórmulas polinómicas, sacamos del expediente. Presupuesto analítico, nuestro plan de trabajo, adjuntando el presupuesto analítico, el que nos aprueban, sin considerar la utilidad, también lo vamos a ver nosotros. La fuente de financiamiento nos va a indicar cuál es, la modalidad, administración directa, ejecución presupuestaria directa. Plazo de ejecución del expediente técnico, inicio de obra, nosotros vamos a ver cuál es, el fin, con plazo de ejecución sacamos el final de obra, y eso ya son datos de los profesionales, ¿no? En la elaboración del expediente y en la ejecución de la obra. Modelo resumen ejecutivo de la obra o estudio, ¿no? Nombre de la obra y o estudio, ¿no? Componente, la meta, el avance físico según valorizaciones, ¿no? Avance del mes anterior, avance del siguiente mes. Igual no se preocupen que en la siguiente sesión, cuando entremos ya, en la sesión correspondiente, cuando hagamos el ejemplo, ¿no? De informes mensuales, valorizaciones de obras por AD, se va a explicar más a detalle sobre estos de acá. Aquí solamente estamos nombrando nada más. Avance financiero presupuestal, ¿no? Adicionales, motivos, paralizaciones de obra, ampliaciones, hechos importantes en orden cronológico, ¿no? Conclusiones y recomendaciones. Esto ustedes lo van a conocer, ¿no? Porque están en obra y van a saber cuántos adicionales han tenido, ¿no? O posiblemente ninguno, así como deductivos, paralizaciones y ampliaciones. Hechos importantes, ustedes también van a saber porque están en obra, ¿no? Van a saber cuáles son los hechos más importantes. Y luego van a sacar las conclusiones y recomendaciones. Y vamos a girar esto de acá, ¿no? Este es el presupuesto analítico comparado, ¿no? Programado, ejecutado en el mes. Para obras, 26. Y para mantenimiento será el 23. ¿Verdad? Eso lo sacamos de las específicas de gasto. Ejecutado, acumulado y saldo. Esto es un ejemplo, anexo número 5, cronograma y valorización de ejecución de obras por partida, ¿no? Programado, ejecutado. Programado, ejecutado, a nivel de costo directo, ¿no? Bueno, esto no lo vamos a tocar todavía, eso va a ser en otra unidad, hasta acá, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que los anexos que pide el gobierno regional de Piura es el anexo número 1, el número 2 y el número 3, ¿no? Con el número 4, disculpe. El número 5. El 6 no corresponde porque ya es la etapa final de obra, cuando ya culminó. Este es el número 5. Ahora ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Y cuáles son los cuadros de informes mensuales, las valorizaciones, ¿no?
Eso lo vamos a aprender cuando hagamos informes mensuales, ¿ya? A esto de acá, ¿se puede incrementar? Sí le pueden incrementar, ¿no? Acá falta todavía lo que es la valorización física de obra, ¿no? La financiera, ¿cierto? Y se puede aumentar, ¿no? Pero más adelante vamos a tocar una parte de eso, a manera de ejemplo, para que ustedes conozcan. ¿Listo? Ok, entonces esta es pues la parte, ¿cierto?, de la normativa técnica legal para una obra por AD, en este caso específicamente, ¿para quién? Para el gobierno regional de Piura, ¿no? Esto es específicamente para ese gobierno regional. Ustedes en las diferentes entidades públicas, como ya mencioné, tienen que pedir pues sus lineamientos, sus directivas o manuales, ¿no? O el instrumento de gestión, ¿no?, que tenga esa entidad, donde deberán de leer y con base a ello, pues hacer sus informes técnicos que correspondan, ¿no? Así como también las funciones que ustedes tienen, ¿no? Y también acuérdense, nosotros somos técnicos, ¿no? Somos técnicos. Y como tal, debemos de responder, ¿no?, algo técnico. Ok, entonces, esto queda hasta acá y ahora vamos a ir a la ronda de preguntas. ¿Listo? Muy bien, a ver, algo que me estoy olvidando por acá. No, oportunidades. Y cuando yo sé colocar las específicas de gasto para cada año, para cada insumo, ¿no? Planilla, salud, ¿no? Materiales eléctricos, útiles de escritorio, de seguridad, algunos, ¿no?, porque error es humano, ¿no? Sabemos colocar en específicas que no son las correctas, ¿no? Y cuando enviamos para que nos aprueben, nos observan, ¿cierto? En ese caso, para que no nos observen, es mejor decir, estimado, ¿sabes qué? Un favor, mira, estoy haciendo mi analítico, ¿ya? Y no sé si tuvieras tú, como ustedes manejan, ¿no?, las específicas definidas para cada ítem, cosa que me entregas a mí eso y más práctico, yo hago todo, ¿no?, y lo coloco. Porque hay algunos puntos donde te dice que eso no es vestimenta, sino es seguridad. O sea, Jennifer escribes, ¿no?, específica de gasto. Ahí está, 2023. Clic. ¿Ah? Y ahí está. 26 es para lo que es proyectos de inversión, ¿no? Vamos a buscar 26. 21, 21, 22 y 23 son mantenimientos. Mantenimientos, bienes y servicios. Mantenimientos. 26, proyectos de inversión. ¿Dónde está 26? Bajamos, bajamos. Ahí está, ¿no? 26, esto es, ¿no? Para nosotros, obra, trabajamos siempre con la 26. Y ahí empezamos a colocar uno por uno, ¿no? Bueno, es por contrata, no, no, ¿no?, médicas, educativas, y así, vamos colocando puertos, aeropuertos, infraestructura vial, ahí está. Buscamos uno por uno y colocamos nuestra específica de gasto, ¿no? Monumentos históricos, posiblemente, ahí está, costo de construcción directa personal, ¿no? Plazuelas, parques, jardines, en nuestra obra, ahí está. Para el pago, gastos de personal, ahí está. Esto es lo que te decía ayer. Pero a veces es mejor siempre cuando envíen, siempre revisar, ¿no? Y así, si el otro tiene la bondad, ¿no?, o la habilidad de pasarnos de frente cuáles son las específicas. ¿Ya? Listo, Jennifer. ¿No? Disculpen, como la gripe. Carlos, área de estudios para consulta de expediente, en el área de unidad formuladora, no iría a las consultas donde se hace el perfil. No, es que, si bien es cierto, el perfil es el primero, ¿no?, con el cual nace, ¿cierto? Ya el estudio definitivo, que es el expediente técnico, es
el último, por así decirlo, el legal. Ese se convierte en nuestro inicio. Porque el perfil ya fue modificado en el expediente técnico, posiblemente algunas partidas, algunas consideraciones. Si bien es cierto, mantiene el esquema, pero no todo. Y en el estudio definitivo, en el expediente técnico, ¿no?, ya se encuentra lo sincerado, por así decir, ¿no? Ya es el estudio final. Y con ese estudio final se tiene que hacer la obra, se tiene que respetar ese estudio final, ese expediente técnico. Es lo que se tiene que respetar. No van a hacer la obra con el perfil, no. Hacen con el expediente técnico, ¿no? ¿Y quién es el proyectista del expediente técnico? La persona que puede ser un tercero o puede ser un profesional de planta del área de estudio, ¿no?, como tú bien lo mencionas. Por eso mandamos siempre las consultas al proyectista del expediente técnico, no del perfil. ¿Ok? Porque en el expediente técnico también se reformula el valor del presupuesto, ¿no? Es distinto. ¿Listo? Muy bien. Dice, siguiente, Víctor Marcial. Buenas noches. En función a qué elaboran las directivas, eso sí, es cada entidad es autónoma en sus directivas, ¿no? Ellas se encargan ya. Decirles qué hacen cada uno de ellos no va a ser dable, porque yo no soy entidad. Ellos ya con sus leyes, ¿no?, organigramas, ROS, MOF, ¿no?, organización que correspondan, hacen pues esos lineamientos o instrumentos de gestión, ¿no? Es lo que te podría responder. Listo. Ingeniero, con una consulta. Si alguna municipalidad requiere una obra de esta modalidad, pero no cuenta con los instrumentos de gestión claros como directivas y somos los que hemos realizado el expediente técnico, ¿cómo poder respaldarlo y que proceda? En este caso, lo que indiqué anteriormente es coordinar con los jefes inmediatos superiores y con los que estén a cargo, ¿no? Es lo único que nos queda hacer. Porque ellos son los que nos van a recibir, pues, ¿no? Ellos son. No hay un instrumento de control de gestión, entonces, ¿con quién puedo ir? Con el jefe inmediato superior o los vinculados, ¿no? Los directamente vinculados, los principales, no otros. Y que te aprueben. Es la solución, la recomendación, mejor dicho, que te puedo dar. Porque es cierto, no todas las entidades públicas cuentan pues con los instrumentos de gestión, ¿no? Y si has hecho un expediente, ¿no?, guíate de los términos y coordina con el jefe inmediato, ¿no?, o quien te va a dar la conformidad. ¿Ok? Dice, José, tengo otra consulta. Cuando trabajé hace poco en una municipalidad, conocí a otro ingeniero que entró a una obra en contabilidad que quiso cambiar la valorización que el anterior residente valorizó en su obra por AD, por X motivos. Al final no supe si logró hacerlo. Y ahí va mi pregunta, ¿es posible cambiar la valorización ya informada, Infoobras? Infoobras, para que todos lo conozcan, ¿no?, mensualmente, siempre en las obras públicas, ya sea por contrato o por AD, se tiene que informar a Infoobras, ¿no? Tenemos que enviarle panel fotográfico, las valorizaciones físicas de obra, ¿cierto? Las modificaciones, las ampliaciones presupuestales sobre el plazo. Y lo que dice su compañero es cierto. A veces hay algunos ingenieros, disculpen, que bueno, quieren cambiar, ¿no? Pero el tema es que esto ya está publicado en Infoobras, ¿no?, en el portal de Infoobras, ¿verdad? Y ese portal de Infoobras es accesible para todos, ¿no? Todos lo podemos ver. Escribimos Infoobras en internet, buscamos una orden específica y ya, vemos su publicación. ¿Qué decisión? ¿Qué habrán hecho ahí? Bueno, ¿no?, ya ellos saben. Una vez informado en Infoobras, una vez publicado en el portal de Infoobras, queda ahí, ¿no? Queda. ¿Para qué habrán hecho ellos? ¿Algún documento técnico para informar? Bueno, decisión de ellos, ¿no? Decisión de ellos. ¿Qué habrán hecho? ¿No? Pero cuando ya está publicado, queda ahí.
John Ortega dice, ¿qué sanción podría recibir en el peor de los casos un residente con 5 horas? Con 5 horas, bueno, habría que revisar. No soy de la parte que está enfocada en el tema de las sanciones. Ahí sí desconocería, te diría la verdad. Pero cuando está 5 horas a su cargo, lo que uno podría decir es que si las culminó bien, bueno, excelente, más bien por ti, ¿no? Y si la culminaste mal, bueno, ya tendrán que ver algunas responsabilidades y lo que se te imputa a ti, ¿no? Es lo que se puede decir. Jennifer dice, ok, gracias. ¿Verdad, Jennifer? Ok, listo. Eso para que puedas visualizar, ¿ya? Ese marco normativo nos van a pasar. Claro, todo lo que estoy mostrando, pues, en las grabaciones es, bueno, ya el gestor, ¿no? Les va a comunicar cómo ustedes pueden acceder a esta información, ¿ok? Eso ya le doy paso al gestor, pero unos minutitos más, quiero acabar con algunas preguntas, ¿ya? Dice, Carlos, específica de gasto 2680, ¿a qué se refiere? Entramos en específica, pues, ¿no? Entramos en específica y buscamos 2680, creo que es para el tema de gestión, ¿no? 2680 creo que es tema de gestión, ¿no? ¿Qué dice? Estudios de preinversión, expedientes técnicos, ¿no? Y también he visto que colocan para el tema de gestión de obras, ¿no? A los coordinadores de obra, ¿cierto? Habría que revisar qué menciona ahí. Ingeniero, la revista de costos, análisis de precios unitarios considera capataz, pero en el cuadro de remuneraciones aparece peón, claro, es lo que les mencioné, ¿no? Solamente aparecen peón, oficial y operario, ¿no? ¿Existe remuneración para peón? Sí. ¿Para oficial? Sí. ¿Para operario? Sí. ¿Y para capataz? No hay. Y es lo que me dijeron a mí en ese entonces, ¿no? Y de ahí aprendí la lección, ¿no? Por eso la recomendación que hice, te recomiendo a ti para que la emplees también. ¿Listo? Y bueno, ya para acabar las preguntas, disculpen. Ingeniero, buenas noches. Por un tema de cambio de gestión, se realizó valorización hasta el 21 del mes. ¿Se puede realizar otra valorización del 22 al 31 del mismo mes? Pero el tema es que si tú realizas, disculpen, si tú realizas una valorización de 22 al 31, tiene que ser el mismo personal, ¿no? Tiene que ser el mismo personal. Y tiene que, pues, estar aprobado por ese personal que estuvo en ese entonces, ¿no? Para que puedas tramitar. ¿Listo? Bueno. Otra pregunta. En el caso que el expediente dice que se debe hacer excavaciones con maquinaria, pero hay demoras en la orden de servicio. No es cierto, ¿no? Hay demoras. Siempre hay demoras, ¿no? Y por esa demora nosotros pedimos las famosas ampliaciones de plazo, con obras por AD, los requerimientos, ¿no? Eso es cierto. ¿Ya? Se decide realizar excavación manual. ¿Cómo se valoriza en ese caso? Ya que las específicas de servicio y personal son diferentes. Bueno, ahí ya es astucia de residente, ¿no? Eso ya es astucia e ingenio de residente. Son tips secretos, por así decir. Esos no pueden ser develados, ¿ya? Pero sí hay una forma. ¿Ok? Muy bien. ¿El maestro de obra podría considerarse como operario para su pago? Sí lo podrías, pero mejor colócalo en gasto general, ¿no? Coloca en gasto general, maestro de obra, y listo, problema resuelto. Ya sabes cuánto cobra el maestro de obra por tantos meses y ya está. ¿No? Siguiente, dice. Si culmino la obra en campo 10 días después de la última valorización mensual, ¿debo realizar una evaluación final o directa a la liquidación? Si culmino la obra en campo 10 días después de la última valorización, o sea, si ya has culminado la obra fuera de plazo, algo así. No. Si culminas la obra fuera de plazo, no, como ya queda ahí, queda, pues, ¿no? Lo otro ya es demora.
Es muy distinto ya. Se culmina la obra en cada 10 días después de la última valorización mensual. ¿Debo realizar una sesión final? ¿Debo realizar? Se culmina, no logro entender tu pregunta, Luis Borg. Por favor, si la puedes detallar mucho mejor. ¿Ya? Siguiente. Jesús Aguilar, aparte de la directiva, ¿en qué otra normativa nos podemos apoyar? Ah, claro, muy aparte de esta directiva, no olvidarnos que como técnico que somos, y dependiendo, claro está, de la naturaleza de la obra, tenemos pues las normas técnicas peruanas, ¿no? De la parte del control técnico, CAM. Ahora, en el tema de los procedimientos, plazos, sí o sí, agarrar de las directivas, ¿no? Eso sí o sí. ¿Ya? Listo. Juan Mancilla, ¿qué hago si el policía no quiere ir a la constatación? Encima de eso, no quiere ir el policía, ¿no? Pues otro, tienes que buscar, ¿no? Tienes que botar los medios. Sí o sí tienes que botar los medios, ¿no? El tema es que tú tengas un documento que te respalde o algo que te respalde, ¿no? Y eso suele pasar, ¿no? Lo que menciona su compañero es cierto, a veces, aunque suene increíble, pero pasa. Pasa, ¿ya? Máximos. ¿Qué tal Máximos? Otra vez dice, el residente de obra se compra 15 o 30 días antes de claro, ¿no? Hemos visto acá en la directiva que es 15 días o 30 días, ¿cierto? Así lo menciona esa directiva, ¿no? Y es cierto, pues, porque a nosotros no nos van a contratar el mismo día que inicia la obra, ¿no? No nos van a pagar ese mismo día, de ese día hacia adelante, porque primero, para iniciar obra, debemos tener ya los requerimientos, los materiales, ¿no? La mano de obra, y haber todas las coordinaciones, pues. Por eso en esta directiva lo está mencionando, ¿verdad? Que son 15 días o 30 días, dependiendo de la magnitud, ¿verdad? Para que haga todos los actos preparativos, todos los requerimientos y lo que deba hacer para dar inicio a la obra en la fecha prevista. Así como también mencionas tú el informe de compatibilidad. ¿Ok? Y bueno, ya la última pregunta, para acabar, de Naif Aguilar, dice, ¿alguna vez ha tenido que valorizar un solo día debido a un plazo? Sí. Es cierto, Naif. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque me lo pidieron por el tema de infobras. Que me dijeron, basta, que solamente sea un día, infórame, ingeniero. Bueno, ya agarré mi hojita, mi laptop, empecé a colocar una partida nada más, o coordinaciones y listo. Porque así me lo pidieron. Y una fotografía donde yo estaba parada en obra social. Nada más. ¿Ya? Listo, pues. Bueno, disculpen. Y eso sería todo por mi parte, ¿no? Hay una otra pregunta más que dice, si en las especificaciones técnicas o metrados se contradice con los planos, ¿cuál de los se toma en cuenta? Nosotros sabemos que técnicamente, ¿no? Primero son los planos, pero acá ya va un punto, algo legal, ¿no? ¿A quién hago caso? Mejor envío primero al proyectista, ¿cierto? Si es algo que puedo resolverlo yo mismo como inspector, ok, pero si no, mando al proyectista. Es la solución que te puedo dar. ¿Ok? Muy bien, entonces, conmigo es hasta acá y nos vemos la próxima sesión, que es el día viernes, y pues bueno, para quienes quieran acceder a la información, ya les paso con el gestor,